8 de la noche con 28 minutos, bienvenidos, bienvenidas a otra edición de AM a través de las pantallas de Telefuturo. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, señor? Mi saludo también a la teleaudiencia. Hoy tenemos dos temas de los que vamos a estar hablando. Porque en estos días fue noticia todo lo que estaba ocurriendo en Villarrica, lo que estaba ocurriendo en el departamento del Guairá, primero con lo que fue el casamiento del gobernador, una demostración de elegancia, de riqueza casi si se quiere, lo que pasaba después de este escándalo político. Lo que vamos a hacer nosotros es hoy movernos un poquitito más para allá. 30 kilómetros nos alejamos. Vamos a ver cómo puede haber esa diferencia entre lo que es Guairá y lo que es Villarrica, digo bien, y lo que es Iturbe. Una ciudad donde se estalló un escándalo político, donde hubo un casamiento gigante, un evento gigante. Fíjense que hay otra ciudad que se está preocupando por comer. Una ciudad que se preocupa cada día por seguir viva. Mientras en una zona, bien decía Enrique, la pelea es por el oro en Paso Yobay, en otro lugar en Iturbe, lo que era anteriormente el oro blanco, la azucarera hizo que prácticamente toda la ciudad hoy esté peleando por subsistir de alguna manera. Es uno de los temas que vamos a tener esta noche. El otro tema tiene que ver con lo que ocurre en el norte del país. Vamos a hablar de zona de influencia del EPP y lo que está pasando en ese lugar porque nos acompaña don Aníbal Lindström, un hombre con quien ya hablábamos la semana pasada y que hoy, aquí en los estudios de Telefuturo, nos va a contar detalles de lo que está sucediendo verdaderamente en esa zona. Y vía satélite, nuestro compañero Dante Melgarejo, quien es un absoluto conocedor de lo que ocurre en esa zona, también para todos los informativos de Telefuturo estuvo actualizando lo que sucede, no solamente ahora, lo que estuvo sucediendo en los últimos tiempos, y hoy de primera mano con Dante vamos a tener todos los detalles. Y también esta noche, Enrique, el crimen que de nuevo movió el avispero en la zona de Pedro Juan Caballero. Estamos hablando del asesinato del hermano de Jarvis Pavão y hoy nos acompaña la abogada Laura Casuso, abogada de la familia Pavão, para desentrañar de alguna manera por qué mataron al hermano de Jarvis. ¿Por qué mataron y por qué no le dieron la posibilidad de ir al velorio de su hermano? Un pedido que estuvo haciendo la abogada, demostrando ella por qué se tuvo que haber dado. Hubo un casi lavado de manos entre jueces, encargados penitenciarios. Finalmente, un permiso que le fue rechazado y ella va a contar por qué y si considera que fue justa o injusta esta medida. Y además, ¿de qué capítulo más, de qué historia nos estamos perdiendo nosotros que tiene como protagonista de vuelta a un integrante de la familia Pavão? Una historia, parece que ser una guerra narco que se está desarrollando en Pedro Juan Caballero y nadie está haciendo nada para frenar esa guerra. En la semana, el departamento de prensa de Telefuturo, a través de Gabriela León, accedía a una documentación confidencial que revelaba todo un esquema que supuestamente estaría operando en la zona posterior al asesinato de Jorge Rafat. ¿Tendrá alguna relación en la hipótesis que construye también la familia Pavão en este caso? Todo eso y mucho más esta noche en Telefuturo en AM. Primera pausa, ya estamos de vuelta en vivo con todos los detalles de cada uno de estos temas. Con 33, 27 grados la temperatura y ya de inmediato vamos nosotros hacia la zona norte del país. Ahí está nuestro compañero Dante Melgarejo, un hombre que conoce de primera mano todo lo que ocurre en esa zona y lo que ocurrió también posterior a el secuestro y la liberación de Gerardo Ual, este menonita que también fue víctima aparentemente de integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Era la primera información que se tenía el viernes por la noche, pero ya Dante tiene todos los detalles de lo que está pasando a esta hora. Dante, bienvenido a AM, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Saludos a la audiencia de AM. Estamos, efectivamente, Colonia Río Verde, para hablar de algo que de alguna manera se nos hace muy difícil. Porque por un lado está lo que se ha informado siempre y por otro lado está lo que te dicen off the record, fuera de micrófonos. Y improvisamos este pequeño pizarrón para ver cuánto ya ha juntado el EPP en estos años, desde la época de Lindström, Zavala, Arlan, por mencionar los secuestros conocidos que se pagaron, cash. Y recuerdo, a ver, para refrescar la memoria,
$130.000 el caso de Listron. Sí. Zavala, $550.000. Y el caso de Arlan, $500.000. Más de 1.000 millones de la moneda norteamericana. ¿A qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar, compañero? $1 millón. La versión que se tiene acá es que, de alguna manera, aparte de esto es lo que se sabe, está el impuesto revolucionario, que muchos, si no la mayoría, muchos de los productores agrícolas o ganaderos pagan en esta parte del país. Se habla que quienes tienen inconvenientes son los que dejaron de pagar o no quieren pagar. De eso queremos hablar esta noche, desde el norte, desde lo que se conoce como la zona roja, dominada por el EPP, compañeros ustedes. Dante, una cifra que definitivamente asusta, de un territorio que hoy es de dominio prácticamente absoluto, aunque no quieran reconocer los propios colonos o las autoridades en la zona, el EPP amenaza de manera permanente. Estábamos haciendo un recuento, Dante, y lo vamos a desarrollar más adelante, de las veces que los colonos menonitas sufrieron ataques por parte del EPP, y siempre en zona de Río Verde y en zona de Manitoba se da la presencia de este grupo criminal prácticamente en las narices de la FTC, Dante. Claro, teniendo en cuenta esto, Santiago, la versión que corre es que las colonias menonitas también eran aportantes habituales de esta banda armada. ¿Hasta qué? Hasta que en el año 2015, un poquito menos antes, es decir, hace 3 años aproximadamente, vienen unas autoridades y le dicen, dejen de pagar, están alimentando a un monstruo que terminará devorándolos a ustedes. ¿Y qué hacen los menonitas? Según las versiones que tenemos, siempre los de récord, ellos hicieron caso, dejaron de pagar. ¿Y cuál es la realidad hoy día? Se volvieron carne de cañón, presa fácil de esta gente. ¿Por qué? Porque por su religión no pueden tener armas, no contratan guardia de seguridad, están a la que Dios es grande, porque esa gente que le dijeron, según siempre nuestras versiones, nuestras fuentes, te vamos a dar seguridad, eso no se da en esta zona del país, Santiago. Dante, ¿cómo está la cosa hoy, digamos? Porque hace 3 semanas era noticia que liberaban a una persona, al joven Franz, allí mismo. Y 3 semanas después se da un ataque exactamente en el mismo lugar. Y nosotros pensábamos que por lo menos la zona estaba bien custodiada. ¿Cómo está la zona ahora? ¿Se ve movimiento de las fuerzas militares, de la Fuerza de Tarea Conjunta? ¿Se percibe algo de eso allí ante ahora? Bueno, cuando se le liberaba a Franz, Enrique, la versión que corría era que estábamos a puerta de otro ataque. Era el temor que incluso se hacía de boca en boca. Te llamaban la gente, los mismos productores, incluso de otras colonias, te decían, nos dicen de que eso no es otra cosa sino que un amague para otro golpe. Y estábamos de alguna manera como expectantes a que esto se iba a dar. Lo curioso es esto, que dan el golpe en la misma zona. Y cuando pensábamos que podría ser en otra zona, es decir, liberaban acá a Franz Viven, hacía esa amenaza a la gente de Toro Bebé, esa estancia donde se le liberó, y también a los menonitas de acá de Río Verde. Entonces pensábamos que se iba a concentrar, la FTC iba a concentrar su gente y su equipo en esta zona para liberar en otra zona donde se podría dar el nuevo ataque. Sin embargo, se da todo lo contrario, vuelven a golpear acá. Si bien, esto hay que decirlo, la FTC da a entender y encamina su investigación hacia otro sector, incluso creen que se trataría de una banda, de alguna manera, de delincuentes comunes. Muchos de los que están acá dicen, no, este también es del Purete, fue el EPP. Solo que se dieron algunas cosas, algunos detalles, sobre todo con el objetivo, con la víctima, con Gerardo Wall, quien había sido de algún impedimento físico, sobre todo en la salud que tiene, que desde luego después de estas tensiones se fueron agravando y por eso de alguna manera se mantiene todavía incluso internado, asistido médicamente porque esa dolencia que tiene se le agravó y mucho se entiende que de alguna manera
ese elemento hizo que también haya pesado para que los secuestradores lo liberaran rápidamente, compañeros. Dante, vos entraste con un elemento que me parece fundamental, aprovechar la presencia esta noche de don Aníbal Lindström aquí con nosotros en estudios en Telefuturo, y quiero que nos muestres de nuevo, por favor, ese desglose que hacías de cuánto fue lo que se pagó en esa, lo que vos decías, pizarra improvisada para hacer números de la acción del EPP en esa zona. Hablabas de un número respecto a Lindström, pero quiero ver ese desglose particular porque quiero preguntarle respecto a eso al hermano de don Aníbal, de Luis Lindström también, Dante. Sí, no, básicamente era una introducción, porque el tema al que quiero llegar es a lo que se paga fuera de lo que se conoce. Claro. Y tiene que ver con aquel impuesto revolucionario. Y te mencionaba, obviamente escribí rápidamente porque estamos a la intemperie. A mí me dijeron que Lindström, por la libertad del ex intendente de Tacuatí, pagaron $130.000. Por Zavala habían pagado 550 y por Arlan Pitt 500. Pero, o sea, más de 1.000 millones prácticamente, en este caso más del $1.000.000, sí. digo bien, más del $1.000.000, que obviamente al cambio actual estamos hablando de muchísima plata. Pero a lo que quiero llegar, compañeros, es que hay muchísima gente, acá se dice, que pagan, y no lo pagan ahora, lo pagaron siempre, es decir, por debajo de la mesa, sin que se conozca, se pagaba una extorsión, y a ellos les resultan, según me decían, mucho más barato pagar ese impuesto revolucionario, porque de esa manera ya se olvidan de contratar peones que controlan la periferia de los establecimientos. De esa forma ya se olvidan de los cazadores furtivos. De esa forma ya se olvidan de gente que vienen a sacrificar sus animales en la misma estancia, y muchos elementos más que de alguna manera pesan sobre, de alguna manera, la economía y la administración de un establecimiento ganadero o agrícola, y que afecta la rentabilidad del mismo. Por eso, acá en la zona del país, y me adelanto, porque eso quería desarrollar un poco más, me adelanto, me dicen gente que vive en la zona, que incluso gente de las colonias, sea Manitoba, Santa Clara o Río Verde, pagaban con cada cosecha, y ojo, que las cosechas se hacen como mínimo 2 veces al año, con cada cosecha daban una parte a esta banda armada, como para quedar tranquilos. Eso se ponía sobre el costo total de la producción de la colonia y se diversificaba sobre todos los integrantes de la colonia, como parte del costo de producción que tienen ellos. Y que eso habría cambiado hace como 3 años, cuando vienen las autoridades de la FTC y le dicen: dejen de pagar, nosotros nos hacemos cargo de la seguridad de ustedes. Señores, ellos aparentemente habrían hecho caso a esa sugerencia. Esto que está diciendo nuestro compañero Dante Melgarejo es la radiografía de lo que está pasando en este momento en la zona. Y yo quiero salirme un poco de protocolo y quiero venir hasta don Aníbal Lindström, que hoy nos visita aquí en los estudios. No quiero cerrar la comunicación con Dante, porque hay un par de elementos fundamentales que me parecen claves poder tratar con don Aníbal. Don Aníbal, bienvenido, Maishaba. Y buenas noches para tu teleaudiencia y gracias por la invitación. Don Aníbal, veíamos ahí en esa pizarra improvisada que armaba para este enlace nuestro compañero Dante Melgarejo desde la zona norte del país, un monto referente a lo que se pagó finalmente, que fue lo que todos conocimos, conoció Dante, conoció la prensa en general, conocimos todos, del secuestro de tu hermano Luis Lindström. Pero, ¿cuánto pagaron ustedes realmente? ¿Cuál es el monto real de lo que se pagó por la liberación de tu hermano? Bueno, Santiago, fue un monto superior, pero no podemos decir porque podemos mentir. Lo que hemos justificado a la justicia, y eso sabe la fiscal Sandra Quiñones, son lo que pudimos fotocopiar, son $132.000. Y eso es lo que hemos presentado a la justicia como prueba, pero se pagó más. Entonces yo no puedo decir, puedo decir que pueden decir la gente por mí que soy mentiroso. A ver, lo que se logró justificar con los billetes que fueron marcados son estos $130.000 a los que hacía referencia Dante. 132. Pero pagaron el doble
¿El triple? ¿Cuánto más pagaron, don Aníbal? Y un poco más, un poco más. Porque no puedo decir porque no quiero mentir, ¿verdad? Menos de $300.000. Un poquitito más. Más de $300.000. Un poquitito más. O sea, estamos hablando del doble de la cifra que por lo menos se conoció. Que pudimos fotocopiar y presentar a la justicia como prueba. ¿Y en el mismo acto se realizó ese pago, don Aníbal? En el mismo lugar. La cantidad que ellos pidieron se le dio. Don Aníbal, y esto que mencionaba, porque veía que vos hacías gestos de aprobación cuando Dante relataba todo lo que está sucediendo en la zona y que yo rescato una y otra vez la calidad de información que nos brinda Dante, porque es un hombre que está ahí en la zona de manera permanente cuando suceden estas cuestiones. Él decía el impuesto revolucionario y parte de lo que los propios pobladores en la zona ya tienen en su presupuesto como lo que se tiene que pagar como el precio de la paz. ¿Eso es cierto, don Aníbal? Bueno, lo que dijo Dante es 100% positivo, es un señor muy correcto, yo le conozco. No, jamás ha mentido Dante Callejo allá en la zona. Por eso es muy querido en la zona. Bueno, yo te hablo de 15 años atrás. Yo te hablo de 40 años. Pues hace 42 años que mi papá se fue a Pueblo Santa Rosa, a Guaraví. Y que nosotros también le conocemos a esa gente de Río Verde. Y hace 15 años que toda la gente paga el impuesto revolucionario. Ese es positivo, ese se da. Existe. Existe, es un almacén. ¿Por qué los negocios están abandonando el norte? No hay más venta a la noche, no hay más venta. Y ellos tienen que poner esa plata. Pregunte a los Carpencholi, que era vecino nuestro. Bueno, se fueron la gente y le apretó al tractorista. Un tractor que vale 300 millones de guaraníes. Y le dice, bueno, pedirle a tu administrador 50 millones, estamos entre 5. Y queremos a 10 millones cada uno, 50 millones. Dentro de una hora, te juro la plata. Hoy no nos apuntan de tractor. Y el Carpecholi no creía, entonces le quemó su tractor. ¿Y cuánto perdió ahí? Entonces ese es el secuestro que ellos hacen. Eres moí, ore poti. ¿O ponés? Ponés jarico tranquilo. ¿Y si no ponés? Oye, un día de cosas. Esta vez es perjudicada. Dante, este era un secreto a voces, pero me parece que la desesperación y la manera en la que se vienen dando los últimos episodios hace que ante la ausencia de autoridades realmente en la zona, más allá de presencia militar, terminen confesando los propios pobladores qué es lo que están sufriendo en la zona, Dante. Bueno, con el tema de las colonias menonitas, específicamente Manitoba y Río Verde, siempre basándonos en las versiones que nos dan fuera de micrófono, es que aparentemente los delincuentes se habrían molestado porque dejaron de hacer ese aporte. Y, a ver, tomaron como si fuera una traición a un acuerdo que estaba tácito, sin que estuviese escrito. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? No empezaron a tocarle a los líderes, a los grandes líderes de estas comunidades menonitas, sino golpearon ahí donde más les duele, a aquellos miembros de esta comunidad que de alguna manera están más expuestos. ¿A qué me refiero? Y aclaro, la colonia menonita está prácticamente explotada en su totalidad, sí. Es enorme la zona. Y como la familia fue creciendo, ellos empezaron a extender su frontera agrícola. Y para eso empezaron a alquilar terrenos vecinos, sean de campesinos, sean de ganaderos, sean de estancias. Por darte un ejemplo, Abraham Fer fue secuestrado en las tierras de Solhansi. Sí. ¿Se recuerda? Alberto Solhansi. Alguna vez fue presidente de la ARP. Candidato a vicepresidente. Secuestrado en su terreno. Sí. Era fuera de Manitoba. El límite está acá. Él había cruzado donde estaba trabajando. Estaba alquilando esas tierras. El caso de Franz Bebe, que era el peón de otro menonita, estaba trabajando en un terreno fuera de la colonia que estaba alquilando. ¿Alguna vez escuchaste? Sí. La estancia La Yeya, estaba por esa zona. Una propiedad que estaba arrendada. Y vamos a lo más reciente. A Gerardo Wall. Vive en kilómetro 14, le llaman ellos, en la zona de 14, porque se dividen por números y kilometraje de la colonia, que es prácticamente el límite de Río Verde, hacia el fondo, por darle una denominación.
Él estaba trabajando en un establecimiento ganadero, en una propiedad de un productor ganadero que obviamente dejó de trabajar esas tierras, vaya uno a saber por qué, 100 hectáreas y unas 50 hectáreas de una comunidad campesina, a los cuales obviamente pagaba. Y ojo, incluso el arrendamiento era, por lo que sabemos, por 4 años más. El contrato vencía o vence recién en el 2021. Pero se fueron Él antes. ahora ya se decidió, ya no va más a trabajar. Por una decisión propia, por su salud y seguramente por recomendación de los médicos, porque tiene diabetes, de eso estamos hablando, y con esto que pasó, tuvo un pico muy alto y no está nada bien. Dante, por Con él, último, no solamente pierde esta familia, sino también varios peones paraguayos, y esa es la cuestión que de alguna manera no se visualiza con este fenómeno que golpea esta parte del país. Porque Dante, aparte de colonos menonitas, hay muchísimos connacionales paraguayos que viven en la zona y que trabajan con ellos, dependen de ellos, y con esto de alguna manera se le cae el futuro y la realidad, el presente económico que tienen en la actualidad. A eso quiero llegar, Santiago. Esa es la situación en la zona. Dante. Y para decir que puedan tener algún tipo de garantía de seguridad, es imposible. La zona es muy grande y es imposible dotar 1, 2 o 3 efectivos para cada productor agrícola. Eso es imposible, Santiago. Dante, por último, en 30 segundos para agradecer y cerrar tu trabajo también desde esa zona vía satélite. ¿Cómo se encuentra en este momento Gerardo? ¿Cuál es su situación de salud? Y por último, ¿él lleva algún panfleto, algún mensaje después de este secuestro de 10 horas prácticamente del que fue víctima? De que él haya traído, no. Lo que sí sabemos de boca de su peón es que le comentó, porque fue la persona donde se fue él una vez que fue liberado, que le habrían dicho palabras más, palabras menos. ¿Acaso no leíste nuestra advertencia de que esto terminara, que esto ya no se puede hacer acá? Y él le habría dicho, no, yo no encontré nada, nadie encontró nada en esta propiedad. Que elementos que de alguna manera hace y habría hecho, según dicen, como para que sus captores lo hayan perdonado la vida. Él, que sabemos, hasta esta tarde al menos, seguía internado en un sanatorio privado en la localidad de Santa Rosa, a unos 20 kilómetros de donde estamos. Y era la última información que teníamos, que no se podía recuperar bien todavía del pico de azúcar que tuvo durante las difíciles horas que les tocó vivir a él, al menos particularmente en manos de estos desconocidos. Dante, excelente trabajo, un lujo poder contar con tu reporte en vivo desde esa zona, y ya nuestros próximos servicios informativos vamos a tenerte también ampliando todo lo que sucede en el lugar. Un abrazo, Dante, muy amable. Ustedes, hasta luego. Dante Melgarejo, vía satélite desde el norte del país. Esto para introducirnos al tema básicamente. ¿Acaso no leíste nuestra advertencia? Le dijeron al colono menonita luego de su liberación. Más de 10 horas estuvo secuestrado, en este momento está hospitalizado. Vamos a seguir desarrollando este tema y Enrique tiene para presentarnos un material que nos lleva a lo que pretendemos hablar también esta noche con don Aníbal Lindström, quien desde el norte viene a visitarnos a los estudios de Telefuturo. Enrique. Gracias, señor. Vamos a recordar primero una promesa que había hecho el presidente de la República al momento de asumir el mandato, de asumir el gobierno respecto a lo que iba a ser la lucha con el EPP. El equipo de AM fue hasta el norte del país a conversar con la gente. Esto es vivir en terror. No obstante, seremos implacables en restablecer el orden y la presencia del Estado en toda la República. Puedo asegurarles que no nos van a marcar la hoja de ruta, ni criminales ni grupos armados, en un país donde sabemos muy bien que el Estado de Derecho y la justicia serán ofrecidos a todos los habitantes de nuestro país. A pesar de que Horacio Cartes prometiera de forma tajante en el inicio de su mandato que no permitiría que grupos criminales como el EPP marcaran su hoja de ruta y que lucharía por restablecer la presencia del Estado en toda la República, a más de 3 años de aquel discurso, la realidad es totalmente diferente. Mientras el oficialismo gasta esfuerzo y creatividad para conseguir la reelección presidencial,
la zona norte de la región oriental vive bajo el temor creciente y constante, producto del actuar impune de los miembros del grupo criminal EPP, una banda que lleva ya casi 2 décadas de existencia. Hasta no hace demasiado tiempo, la zona sur del departamento de Concepción era considerada como la principal área de influencia de estos criminales. Sin embargo, en los últimos años, varios distritos de San Pedro y hasta de la Mambay han sido escenario de los golpes perpetrados por la banda. En San Pedro, particularmente los distritos de Tacuatí y Santa Rosa de la Guaral, han sido los más afectados y centro de algunos de sus golpes más crueles. Varios de los últimos secuestros y ataques fueron perpetrados en esta zona. Así como estos distritos pasaron a convertirse en el área de mayor presencia del grupo criminal, los colonos menonitas han pasado a ser el centro principal de su acoso. Secuestros, amenazas, extorsión, ataques son el cóctel cotidiano que deben soportar los habitantes de estas colonias, los mismos que habían convertido a esa en la zona más productiva del segundo departamento. Los secuestros de Abraham Fer y Franz Wieck, los ataques contra estancias y maquinarias, los pedidos de entrega de víveres a comunidades indígenas ya habían sembrado bastante miedo entre los colonos. Como si todo eso ya no fuera suficiente, semanas atrás dejaron una carta de amenaza contra los menonitas. En el documento entregado al joven Franz Wieck en su liberación, los delincuentes dicen que los menonitas gozan de demasiados privilegios en nuestro país. Los acusan de haber hecho mucho dinero gracias al cultivo de los transgénicos y de haber deforestado de forma criminal. Y advierten que si los colonos no cumplen con las leyes revolucionarias, deben irse de la zona de la guerrilla. Y están todos conmocionados, inclusive algunos con ideas de salir del país, otros con mucho temor de que puedan suceder hechos parecidos o peores de los que ya son de público conocimiento. En una zona históricamente olvidada por los gobiernos, quizás adrede, quizás por la inoperancia estatal, el grupo criminal se erige como Estado. Los delincuentes no solo se mueven a sus antojos, sino que se asignaron a sí mismos la potestad de determinar qué está bien y qué no en el norte de la región oriental. Mientras tanto, las instituciones ceden cada vez más y más terreno a los criminales. El acoso y la extorsión no solo afectan a colonos menonitas, sino también a productores paraguayos a los que persiguen de forma constante. Como consecuencia de ello, numerosos son los casos de propietarios de establecimientos que decidieron abandonar sus estancias y dejar sus actividades paralizadas. Algunos optan por vender todo, aunque los precios de las propiedades han caído estrepitosamente como consecuencia de la inseguridad y la falta de garantías para quienes quieren apostar por el trabajo. Otros tanto han decidido mantenerse en la espera de que algún día las cosas mejoren. También están los que representan la otra cara de la misma moneda, los que deciden permanecer y tratar de continuar trabajando, confiando en que la apuesta por la creación de puestos de trabajo dignos puedan ayudar a parar a los delincuentes. Un antes y un después, vamos a ser claro. Antes estábamos informados, teníamos conocimiento, estábamos en contacto permanente con los amigos ganaderos, con los colegas técnicos y con los conocidos, ¿verdad? Pues yo tengo parientes muy cercanos que están en la misma actividad, más al norte inclusive. Entonces sí escuchábamos con mucha atención y nos manejábamos dentro de un ambiente de cautela, con sumamente precavidos en todo, pero una cosa es escuchar, ¿verdad? Y otra cosa es ya vivir. Existe un temor, el personal en particular está
digamos, atento, con la oreja parada, pero está mirando mucho el accionar de los patrones, ¿verdad? O como quiera llamarlo, del liderazgo. Porque siempre en todas las relaciones hay una relación liderazgo y sujetos al liderazgo, no sumisos, sujetos al liderazgo. Entonces, ellos, mientras nosotros sepamos caminar con sabiduría e inteligencia, ellos van a mantener la tranquilidad. Eso es lo que les mantiene mientras nosotros estemos presentes. Hay temor, por supuesto, pero ellos se sienten bastante seguros y bastante tranquilos. Yo no sé qué va a pasar si es que realmente el liderazgo abandona y empieza a hacer un monitoreo a través de la tecnología con cámaras y equipos y manejar la situación desde lejos, de la distancia. Puede ser muy diferente. Esto es lo que decía don Hugo Galli, uno de los ganaderos de la zona que habló para Telefuturo, habló para AM. Don Aníbal, ¿esa es la realidad que se vive en esa zona? Porque hoy, a diferencia de otros tiempos donde se hablaba de un grupo que secuestraba, ya se habla de un grupo que tomó el control y tomó el poder prácticamente en el lugar. ¿Evolucionó el EPP? Evolucionó bastante y curaco, porque ellos hace 15 años que estaban en el norte, hacían secuestro express permanentemente. Si vos vendías 20 de tu animal, se iba a pedirte 5 o 10 el precio, ¿verdad? Le da eso y te deja tranquilo. Le denuncia y te perjudica. Ese es el modo operandi cuando eran pocos. Cuando eran pocos. Después crecieron. Desde la muerte del secuestro de mi hermano, crecimos bastante. Pero fue un grupo fuerte ya. Después el de Fidel ya mucho más. Creció más. Porque ya había gente joven que le gustaba el accionar de esa gente. Porque ellos se hacían firmar en el monte. Y la gente creían que la gente del campo creían, bueno, con la Rambo. Entonces ellos aceptaban. O sea, ya veían como un atractivo estar en el EPP. Y bueno, tú lo has dicho, un atractivo. Ya es arma ponaña de pobre allá. Ya hay en Bocapú. Y así fue creciendo. Pero no pasaban el río Ipané. Eso era, no pasaban el río Ipané. Desde el río Ipané hasta Antevicue, esa era la zona que ellos se manejaban. Puenteciño, toda esa parte se manejaba, ¿verdad? Bueno, cuando eso se fue, Cecilio Acosta, un comisario, y formó un grupo, era muy buen policía, formó un grupo que se llamó León Pirú. Eran 30 a 35 personas bien entrenados para seguirle a esa gente en el monte. Pero de la policía. De la policía. Y entre ese 35 había una señora. Alguna vez se va a Concepción, pregunte el nombre de esa señora. Ingresó a la escuela de suboficiales, ya siendo viuda. Ingresó y pidió ingresar en ese grupo León Pirú. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque a su marido, que era un suboficial, le mataron a esta gente, le asesinaron a esta gente. Entonces le tenía hambre esa señora. Ingresó en ese, y ingresaba en el monte, siendo una señora, una mujer, a buscarle a esa gente. Después terminó eso. ¿Pero está en el monte realmente el EPP o es parte de una farsa donde se filman en el monte, pero el resto del tiempo están entre la comunidad? Exactamente. Ellos, porque donde ellos filman, no es monte, es hilería. Orero, eso es hilería. No es monte. Monte es ver árboles gigantescas, ¿verdad? Pero pean pisar mi vaso de guato y por guaso de eso y o sea, solamente entran para la foto. Para una afirmación, demostrar lo que tienen, de lo que han quitado de las fuerzas policiales y militares. Porque no es cosa, las armas que tienen no fueron comprados, fueron quitados. La misma cosa que nuestro ejército paraguayo le omuñado mi Bolívar y arma cueva de Santa Cruz. Y así también es así. Acá vemos algunas de las filmaciones que hicieron y algunas de las armas que tienen. Armas que fueron robadas. De la policía y de la fuerza. De las propias fuerzas militares, de la propia policía. Y lo que decís es, don Aníbal, que todo esto que se ve alrededor no es en realidad el monte. No, no es monte. Monte es monte. Ver árboles. Pues estos son arbolitos.
Doy código de CUPE. ¿Y por qué no los agarran? Y como te dije la vez pasada, le dije que Daikatuyo ya agarra, o si no, prohibido ya agarra. ¿Por qué prohibido? Ya, pues ya agarra, ya agarra, por eso te está diciendo, en la época de Cecilio Acota, se le persiguió. Después Antonio Gamarra, se le persiguió. Le mataron a la gente. O yucao no cuando vive. O seguí hasta Curuguatí. O seguí su escuela hasta Sidepar. O yucamo cuy medio bebé. Y después terminó. Bueno, y ese yo te digo, es el protocolo. Primer forma de que no se le agarra a esta gente es el protocolo. Fracasó el protocolo. Fracasó el protocolo. Porque se sabía dónde estaba. Cometían, y la policía sabía, o sea, la Fuerza de Tarea Conjunta, sabía dónde estaban. Pero ¿qué pasa? El protocolo dice que se tiene que conseguir orden de allanamiento. Un fiscal está a 150 kilómetros. Un juez está a 200 kilómetros. Y ese es el protocolo. Vamos a darle a esa gente de la FTC, todo rompeu para el protocolo. Y vamos a decirle a la gente del derecho humano, a no penal peare. Pero ya se le Pues dio, esa gente no tiene protocolo. pero como nunca antes, don Aníbal, se le dio recursos económicos, anualmente millones de dólares que está disponiendo la FTC para hacer presencia permanente en la zona, ¿qué más falta? Y yo culpo dos cosas. Te voy a ser categórico y te voy a ser bien sincero. Le culpo a dos cosas. ¿A quién? El protocolo, y ellos saben que es el protocolo. Hoy cuál la tapé, hoy cuál paite jugaron allá, o peja cuál como otro lado de allá. Y segundo, vea la IETU, la gente, la propia comunidad. ¿Por qué? Y bueno, hoy cuál mi gente, o echamos para hoy cuál, y no cuenta. ¿Sabe por qué? Porque dice, no peye ni entre te está problema ajeno, ni en dejeo no penai con ni en mongarú ya es vendema allá. Y ese es la gente el culpable. ¿Por qué están pidiendo víveres para la gente? Pues yo te cuento una cosa. Están perdiendo liderazgo la gente del EPP. Vamos a entender más ese pipa. ¿Pero cómo se pierde el liderazgo? Mi sin la tuyu. Jajetama la tuyu y ya te ve fuera. Todos ya quieren ser jefes. ¿Por qué Ramos se armó otro? ¿Por qué la otra gente formó otro grupo? Porque el jefe pasé más que ella. A Pepe o perdemos. El primer error que tienen, eso de entro bebé. Yo te voy a hacer realmente de los gallos. Ahí, el primer error ellos cometieron. ¿Por qué le hicieron dar los animales a los indígenas? Bueno, se le da a los indígenas, ahora a los gallinos le va a ayudar más a los indígenas. ¿Por qué? Si están amenazados. No, pero ya le dio, el pedido ya le dio. Un animal por cada familia. Y eso, indígena vivía de todo bebé, como la mayoría de las estancias de todo el Paraguay. Su población mantenía. Don Aníbal, con lo que vos estás diciendo, yo tengo que entender que lo que buscó inicialmente el EPP, que era dividir a parte de la población en la zona, consiguió. Porque si vos hoy me contás que hay parte de la población que le ve al EPP como su grupo protector y el grupo al que hay que enfrentar es el grupo de los ganaderos, quiere decir que finalmente el EPP ideológicamente cumplió con lo que buscaba. Cumplió. Que era tomar a parte de la población campesina, olvidada de la zona, y enfrentar al sector ganadero. Hoy se da eso en la zona norte. Ya se da, porque esta gente están queriendo, no es querer. Acuérdense usted y la teleaudiencia, esta gente ya va, lo que ellos buscan en la política, poder político. ¿Por qué Patria Libre se formó? Tenían gente, no tenían plata. Pues si vos tenés gente y no tenés plata, no podés hacer nada en política. Ahora están juntando plata. Y no están pudiendo juntar lo que ellos quieren. Entonces, con la amenaza. Jeremías de Santiago tiene cosas de 5 hermanos y me. Jaja, ¿cuál es el candidato? Jaúbe te dije, bueno, ya la ñan de candidato. Ne hermano, ¿cuál es el ya votatas ni a peare? ¿A quién debe votar y peare? ¿Y cuál es la
Ay, JM Taina, ellos no necesitan más plata ahora en el norte para que la gente vaya y vote por su candidato. Solo la amenaza. Eso, la amenaza. Es la amenaza. O sea, esa misma amenaza que se da para repartir parte del ganado, Exactamente. para repartir víveres, Sí. también para repartir votos. Y para eso mismo. Péale intención fuera. No por una cuestión de afinidad y simpatía política. No, ellos están creando para su partido político. Están teniendo ya. DJ 40 compaíses para la jera tan invaina peor cota, acordate de mí que van a aparecer ahora. ¿Y qué van a buscar en el 2018? Juntas departamentales, van a tener juntas municipales, de ahí se empieza, de abajo. Pues a gente anda y nene. A gente y vale. Son manejados del exterior. Ayer, a través de su Twitter, que por cierto yo no sé si a ustedes les llega esa información cuando uno dice a través del Twitter algo, se solidariza y qué sé yo, el ministro del Interior, Tadeo Rojas, dijo, liberaron a Wall porque acorralamos al EPP. ¿Eso es cierto? Vamos a entender la realidad, pues. O ya, rico. O ellos, pues, el secuestro, la víctima es un cheque. Ese es un cheque. Antes la cheque que cambiamos en la banco, vea ya. Vean de acá, a beca ahí, vean la cheque que amo porque así para beca ahí. O gata ahí, te hace, porque así beca homa no soy, vea. Va, yo cobrata, va, bebé. Al no ser una persona sana, pues, oye, no es garantía de entonces, cobro pues, para el EPP. eso es, japeme no ñe defende, pues. Dai pa y vinte sea ya, pues. ¿Vaya? Entonces, yo a nivel que ella podía a nivel yuape. ¿Y qué va a hacer de su casi 150 hectáreas de maíz que plantó ahí? ¿Quién va a comer? Sí, oye, ya le dije, no, dos moadas, de pepe. Por eso que decís es muy relevante, don Aníbal, porque mucha gente a veces se pregunta y dice, ¿cómo puede ser que liberen a sus víctimas tan bien, Sí, pues. bien alimentadas, bien cuidadas? Porque finalmente es un cheque que tienen. Sí, pues, un cheque. Nosotros, por ejemplo, esa gente nos decía, y tú llamas, oigo, la mercancía, y tú llamas, oigo, una peante, oigo, vale, allá. Pues, al instante ahí le contestamos. No me están de la plata, pero oro y cuál hacer la mercancía, y tú, yo mataba, y moría o no allá. A veces que también me cogen, y conmigo es la prueba de vida. Tranquilamente. Eso es, porque mi hermano ya se estaba enfermando. Y lo liberaron antes que se enferme. la consecuencia sea mayor. La consecuencia sea mayor. Acá como un garupón, hay una vez que ¿Y por qué le mataron después? Eso es una historia ya muy... yo sé por qué. Era por muy poca cosa. Ahora, lo que yo le había preguntado a mi hermano es, ¿qué es? Porque seguramente él también negoció aparte con esa gente, como todas las víctimas. De donde yo pues te dije, Anina se yucati, ame etan de la hipotá, veamos allá. Y según así también. Pues ese era por el camino que ellos tenían, no querían que se eche un monte que había y él seguía, primero quemaron topadora, después mataron a un tractorista y después le mataron. ¿Y sabes cuántos kilómetros del destacamento militar de Pasoita? ¿A cuánto? 200 metros. De un destacamento militar hubo una balacera, enorme balacera. Don Y Aníbal, mi hermano le dejaron. Don Aníbal, cuando se dice liberaron a Lindström Sí. o liberaron a Arlan, Sí. por lo que vos estás contando, en realidad no es una liberación. No, no. No, señor. O po inte con su y peor con su de Pepe. O yuren dejarme eso. Hoy no dejará allí. Una vez que un grupo criminal como el EPP Sí. secuestra a alguien, la libertad ya está secuestrada aunque la persona esté de fuera. Este fuera. Por eso mataron a tu Y hermano. los parientes cercanos que negociaron con esa gente. Porque yo cuapa y te Pepe. ¿Vos llegaste a hablar con integrantes del EPP? Y tuvimos. Sí. ¿Y cómo eran las comunicaciones? Y normal. Vía telefónica. Bien, va la por tema de socio. Ya esta con no. Ese fue al llamarte, hola, le decís, ¿verdad? Y ahí te contesta tranquilamente. Y si te dice, añe esta debe con no,
ahí él nomás tiene que hablar. No, le abrí, al sonar le abrí, y vos no tenés que decirle nada. Él nomás te habla. ¿Qué pasó este día, don Aníbal? ¿Qué fue, Me lo que atacaron. pasó, ¿qué fue lo que pasó en esta ocasión en la que te visitaron y te dejaron de esta manera? Y seguramente no querían que yo hable. Y voy a seguir hablando, por eso me animé y vine acá. Voy a seguir. Ellos ya no quieren más, pues yo conozco muchas cosas de esa gente. Y eso no quieren más. Y ellos me querían dejar inválido. Me querían dejar inválido, para que no puedan ni hablar más. Me defendí, acá tengo. Tengo las marcas que me defendí de esa gente. ¿Ya? Acá tengo todavía, con machetillo me querían entrar. ¿Entre cuántos fueron? Y 3 personas. ¿Y qué te decían? Aquí, pues, apeado Yerucande, y ahí. Eso fue. ¿Y por qué seguís hablando, don Aníbal? Y ¿Por qué te 3 animás? costillas rotas tengo. ¿Por qué te animás y decís, yo quiero dar mi testimonio y quiero que el país sepa? Y me animo por una razón, se cane o más la se vaya la norte, pela a echar la injusticia, país, por un grupo de gente que no tiene perdón lo que hacen. Son malos esa gente. Esa gente no es así, no, son malos. Y ñaña poderosamente. Esos son esa gente. Japeare a ñanima, y espero que mucha gente del norte hablen. Y vengan y le inviten y vengan acá y decir, bueno, los combatita ahora, porque la fuerza pública anda ahí por academia. ¿Y no tenés miedo que cumplan con sus amenazas? Da que se lleve mi chica. Yucamos a las hermanos, hace yucamos a vaya, no hay necesidad de otro. Fíjate lo que decía el ministro Tadeo Rojas, y veíamos su tuit publicado recién con relación a la liberación de Gerardo Wolf finalmente. Decía, acorralamos a los miembros del EPP. Ese es un discurso finalmente fácil, pero no condice con la realidad según lo que vos estás contando. Todos dicen allá. Yo no estuve allá en este tiempo de hace 4 o 5 años, yo no estuve. Pero todos me comentan que es así. Y usted ve, su personal, su capataz, ¿qué dijo? Y uno se fue y le dijo en Bohuelan de patrón tractor Ocay. Y se fue tranquilamente a pagar. ¿En dónde se le encontró? Llegó a la casa de su capataz. Acá está lo que decía el ministro. Confirmamos liberación de Gerardo Wolf, grupo criminal acorralado por la FTC, forzó liberación y se encuentra sano y salvo. Y si se forzó la liberación y si se acorraló a los miembros del grupo criminal, ¿por qué no atajan y por qué no detienen a nadie finalmente? Y eso yo no sé. Hay que preguntarle a ellos. Eso yo no sé por qué. Y la zona es muy grande y no van a poder nomás, a pesar de que esta 5, mucho menos, es un destacamento militar. Pero decime, Santiago, ¿cuánto hay en ese destacamento militar? 3, 4 nomás hay. ¿Y cómo 3, 4 va a cubrir una zona en 5 minutos? Es un poco difícil. Vamos a hacer una pausa con don Aníbal Lindström, quien hoy nos visita aquí en los estudios de AM. Un poco más adelante, en esta misma edición, vamos a compartir con la abogada Laura Casuso. ¿Qué pasó en Pedro Juan Caballero? ¿Qué pasó en zona de frontera, en realidad, donde asesinaron a el hermano de Jarvis Pavão? ¿Por qué mataron a Ronnie Pavão, hermano de Jarvis, quien, según fuentes, no tenía ningún tipo de amenaza, no era motivo de ningún tipo de investigación, pero sin embargo fue asesinado a la salida de un gimnasio? Hoy Laura Casuso viene a exponernos su teoría, la teoría de la familia de Pavão respecto a este asesinato, que de nuevo enciende en zona de frontera todo el terror y el cuidado que implica ante el sello narco, que incluso varios medios del exterior mencionan, en la zona va cobrando víctimas también. ¿Qué fue lo que pasó verdaderamente ahí? Los detalles en breve en AM 21 a 19. Pausa, venimos enseguida. Don
Don Aníbal, ¿cuál es tu relacionamiento con la familia en general? ¿Cuál es tu relacionamiento con los hijos de Lindström, de Luis, digo, los más cercanos? Y seguimos una relación de mantenerlo a la distancia, sin meternos en nada, ¿verdad? Tienen lo que le dejó su padre, nadie se mete con ellos. Ellos se manejan, esa es la relación que tenemos. Pero claramente lo que vos opines no representa lo que opina el resto de la familia, No, representa no, tu opinión. es mi opinión, es mi opinión, no es opinión de ellos. No representa la voz de ninguno de los hijos, de ninguno de los otros miembros de la familia. No, es mi responsabilidad. Porque vete que ellos están a 200 kilómetros nomás ya de Asunción, esta gente. 200 kilómetros no, y tenemos que luchar por eso, para que no lleguen acá. ¿Cuál es la extensión que se tiene en la zona en la que se encuentran los menonitas? ¿En Manitoba, en Río Verde? ¿Cuál es aproximadamente Hay la tres extensión? colonias ahí, hay tres colonias. Está Manitoba en la parte de Tacuatí, distrito de Tacuatí. Después está Nuevo México y Río Verde. Ese ya es distrito de Santa Rosa de Guaraví. Y están ya esta gente entrando en Santa Rosa de Guaraví. Hace tiempo que están por ahí. ¿Y qué pretenden con los menonitas en particular? Y bueno, y quieren seguir cobrando el aporte revolucionario. O sea, no pasa por sacarlos del país, sino No. que pasa por seguir amenazándolos para cobrar el impuesto. Seguir cobrando. Y te digo que ellos cobraban ese tanto por ciento. Y como ellos, y uno hizo y cuata 10.000 kilos y vamos a chocarla tanto por ciento, en guaraní o en dólar. Y ellos sabían eso. Y ese fue cierto lo que dijo Dante, así mismo. ¿Cuáles son las formas de recaudación que tiene el EPP? ¿Secuestrando? Extorsionando a la gente. Secuestrando y extorsionando. ¿También extorsionando? Sí, señor, extorsionando. Vos hablaste de que hasta lo mínimo, pidiendo saldo, por ejemplo, extorsión. Pidiendo saldo. Y la extorsión hace, por ejemplo, una máquina, está trabajando tu máquina que cuesta ponerle 100 millones y te va y te pide 10 millones. Y ese de cualquier lado los patrones consiguen, le dan y ahorran 90 millones. Porque si le quema el reactor va a perder 100 millones. Esa es la extorsión que ellos hacen. Don Aníbal, gracias por acompañarnos, gracias por venir hasta acá a compartir tu testimonio y reitero, algo que forma parte de lo que vos de alguna manera vivís sin que represente la opinión y el pensamiento del resto de la familia Lindström, porque creo que si ellos tuvieran algo que decir, como familiares directos, lo dirían o en todo caso pedirían que no hablar de este tema. Pero vos te haces responsable y decís que esta ocasión en la que a vos te visitaron y te asaltaron, guarda relación con eso en particular. Exactamente, guarda relación. Gracias, don Aníbal. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Enrique, vamos con vos. Gracias, señor. Y fíjense que hace unos días, digamos, fue noticia todo este tiempo lo que estaba ocurriendo en el departamento del Guairá, una lucha por el poder, el caso de los gobernadores, la firma, etcétera, etcétera. Unos días antes fue noticia todo lo que tuvo que ver con el casamiento del gobernador, lujos, elegancia, una fiesta gigante, etcétera, etcétera. 35 kilómetros más allá de Villarrica hay una ciudad que está sobreviviendo, una ciudad que está condenada a acabarse. Esta es la historia de Iturbe. El 31 de agosto de 1901 se fundaba la ciudad de Iturbe. A más de 200 kilómetros de Asunción. Aquel pueblito vio crecer a nuestro máximo exponente literario, Augusto Roa Bastos, quien nació en la capital, pero se crió y se formó como iturbeño. Allí en el departamento del Guairá, donde en verano una de sus mayores apuestas a la atracción turística es el carnaval villarriqueño, a tan solo 35 kilómetros de esa fiesta se encuentra otra realidad. Lejos de las comparsas, de los bailes exóticos y del ambiente festivo, ahí está Iturbe, rodeado por los distritos de Borja, San Salvador, Ñumí y General Garay. En este momento estamos en un estado abandonado, en un estado de abandono total.
en un estado de abandono total. Estamos olvidados por el resto de nuestros compatriotas. Para la autoridad yo tengo entendido que no existe Iturbe. No figura en el mapa, no somos parte del departamento del Guairá, porque jamás nadie se molestó en venir. Nuestra autoridad legalmente constituida del departamento, el gobernador, llámese gobernador, y los parlamentarios, jamás pasaron a preguntar cómo viven los iturbeños, jamás. Pero cuando necesitan los iturbeños, son los primeros en llegar. Hace poco llegaron gente que pidieron la firma para la enmienda. Y son poco inteligentes, ya que nunca ni nos saludaron. Y ahora no quiere utilizar como condón. Por eso yo le dije, yo no soy dueño de la verdad ni no voy a dictar qué se va a hacer. Solamente lo que le pido a la gente, si tenemos un poco de memoria, para que recuerden, cuando ellos nos hizo de gente, jamás nos hizo de amigos. Nunca vino a decir, para faltar PM, vamos a presentar un proyecto en el Parlamento para ver la forma como se reactiva, se vende o se aligere el proceso judicial. Se cerraron despensas, se cerraron muchas cosas, ¿no es cierto? Y de mal en peor. Pero ahora lo que se va cerrando es nuestra boca. Así como está Charo Carugo o Uruguay de Yuya. La poca reserva que tuvimos, de a poco se va. Quien más, quien menos tiene sus hijos. Yo, gracias a Dios, que ya mis hijos ya volaron todos. Hay gente que tiene 6, 7 hijos. Está el colegio, la escuela, está la vestimenta, sin trabajo. Entonces hay gente que retirada a los hijos le sacaron del colegio la facultad, por decirte, porque ya no hay caso. Y la gente, los ancianos como nosotros, nomás lo que estamos aquí ya. Se convirtió en una ciudad dormitorio. Van a venir cada 15, cada 22 para dormir nomás ya la gente. Años atrás, la ciudad se veía diferente, se escuchaba diferente y también reía diferente. Sin embargo, el factor poblacional hace tiempo venía sufriendo una curiosa disminución en sus habitantes. Mientras la cantidad de guaireños aumentaba año tras año, en cifras generales para el departamento, en Iturbe disminuía. Los números de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censo evidencian esta reducción del pueblo iturbeño desde el año 2000. Un fenómeno particularmente curioso, teniendo en cuenta que Guairá tiene 18 distritos. De aquellos 18 distritos, solo 3 han disminuido en cantidad de habitantes: Iturbe, San Salvador y Ñumí. El resto es beneficiado por la migración de quienes decidieron salir de aquellas ciudades que no tienen más que ofrecer sino estancamiento y pobreza. No hace mucho, era la azucarera Iturbe la máquina de producción no solo de azúcar, sino de trabajo, de sustento económico para cientos de familias iturbeñas. Representaba mucho más que los números con saldos positivos que generaban sus ventas. Era el sinónimo de progreso para todo un pueblo. Llamémosle mala administración, infortunio, desgracia o falta de visión, pero aquella máquina fantástica de progreso se convirtió en una bomba de tiempo que cuando estalló hizo inevitable el daño colateral a toda una ciudad. Y no hay fuente de trabajo, no hay batea que lamer, hermano. Y decimos una cosa, vos te vas a una casa, no hay mesa, no hay nada, no hay ni sal. ¿Y qué tenés? Tenés que rebuscarte. Tenés que salir a buscar para alimentarte, para sobrevivir. ¿Y qué esperanza hay aquí? Ese 15.000 millones no dio ni para comprar una coca chica. Ese venía arrastrando ya de 2, 3 años atrás la deuda con los comerciantes, con los bancos. Esa plata llegó, pasó sobre la mano de los obreros y los cañeros. Se fue a destino. O pago, compañero. ¿Por qué no
hay que ser tan mal agradecido y de corta memoria. Hicieron la gestión, el presidente trajo aquí los 15.000 millones, pero esa plata es de nosotros otra vez. Nosotros le estamos pagando al que nos robó, le damos otra vez nuestra plata para que nos pague. Ahora están afuera, pónganle 500 obreros que aportaron religiosamente y se van para gestionar su jubilación y resulta ser que tiene 6 años de aporte. Hay obreros que trabajan 40, 45 años y aportaron ellos. Y se va a hacer su gestión, no le corresponde, vos tenés 12 años nomás, 8 años nomás de tu aporte. La compañía se endeudó con una garantía hipotecaria, recibiendo financiamiento por parte del Banco Nacional de Fomento. Apareció Robin Hood para ayudar. El Banco Regional decidió comprar toda la deuda que tenía la fábrica con el Banco del Estado. Pero eso no fue suficiente. La azucarera necesitaba más dinero y el Banco Regional no estaba dispuesto a prestarlo. Ahí nació la idea del fideicomiso. El fideicomiso es un acto jurídico de confianza en el que una persona entrega a otra la titularidad de unos activos para que ésta las administre en beneficio de un tercero. Así fue como Regional, Oiko Credit, Visión Banco y Eduardo Rizuk serían los primeros en cobrar en caso de que la operación termine con una liquidación según lo establecía el contrato fiduciario. La quiebra de la azucarera Iturbe cambió la realidad de miles de personas. Trabajadores y cañicultores de años que dedicaron sus vidas enteras al servicio de la azucarera quedaron no solamente sin poder cosechar el fruto de tanto esfuerzo, sino sin ser retribuidos en forma por el sacrificio realizado. Muchos quedaron sin su única fuente de ingreso económico, sin la indemnización que les correspondía, sin sus décadas de aportes al IPS y, más devastador aún, sin esperanzas. Unos cuantos quedaron con deudas que hasta hoy siguen sin poder saldar y ante la falta de trabajo, la única opción fue salir de la ciudad, desprenderse de lo que alguna vez significó todo y empezar de nuevo, como sea y donde sea, pero de cero. La operación salvataje del gobierno fue un espejismo. Utilizaron dinero que finalmente corresponde al pueblo para intentar saldar parte de una deuda que inclusive, según el mismo Procurador General de la República, es irrecuperable. La billetera del Estado no es sino la caja de ahorro de sus ciudadanos. Sobre los motivos que llevaron a la azucarera Iturbe a tocar fondo y declararse en quiebra, se especulan algunos. La mala administración, por supuesto, es uno de ellos. Los mismos cañicultores señalan al directorio como responsable del trágico desenlace. Reactivar la fábrica significaría, en primer lugar, cambiar de piezas en el tablero de ajedrez, especialmente el rey y la reina. El descenso del precio del azúcar a nivel internacional representó también un problema que se mencionó entre las causales de los inicios de aquella mala racha en el periodo de prueba y vacas flacas de la azucarera. A ese factor se le sumó el masivo contrabando de azúcar que ingresó al país desde el 2013 en adelante. Yo soñaba por un Iturbe brillante, llegando a una jubilación que realmente nos merecemos. Vivir, salir ahí, compartir con los amigos, ver aquí 2, 3 universidades, las calles totalmente asfaltadas, morir en paz por tu pueblo, misión cumplida. Ese era el objetivo de todos. Porque yo no me voy a ir de aquí, pienso morir aquí. Yo le solo decía a mis hijos, yo voy a morir en Iturbe. Nací, crecí ahí, por más que ya estamos así, le dije, mi sueño es ver a Iturbe floreciente, compañero. Le tenemos a un escritor que es de renombre, Augusto Roabasto. Ahí está la casa que es de la señora.
Le tenemos a un por decir, Alberto de Luque, una figura conocida, dueño, nacida aquí. Y a nosotros un orgullo ver en la tele aniversario de fulano, de Augusto Cadabasto. Y nosotros aquí a pedazos nos está cayendo su pueblo. Es realmente el sueño. Me desperté y la realidad no existió para mí. Me desperté y encontré que mi sueño se fue. En la agua de borraja se terminó mi sueño, pero no pierdo la esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Cuando lo viejo no muere y lo nuevo demora en nacer, hay crisis, compañeros, y la tenemos que vencer, diría Roa Bastos, mirando la ciudad que lo crió y lo mimó, animándola a resurgir otra vez, escuchando aún sus latidos y no dándola por muerta. Aquella ciudad llamada Iturbe con su historia agridulce. Iturbe es una ciudad expulsora, una ciudad que está condenada. Para explicar un poco la lógica, lo lógico es que los países vayan creciendo en cantidad de habitantes, que las ciudades vayan creciendo, pero hay unas excepciones. Ciudades que a lo mejor llegaron a ser importantes, llegaron a ser potencias, pero que ya no tienen oportunidades para sus habitantes, ya no tienen universidades, los hospitales no están en condiciones y van expulsando a sus ciudadanos. Iturbe es una de esas ciudades excepcionales. Fíjense en este comparativo que vamos a presentar a continuación de cómo es el país Guairá e Iturbe. Vamos avanzando desde el año 2000, cuando arrancaba Paraguay con más de 5.200.000 habitantes, Guairá 187.000, Iturbe tenía 10.200 habitantes. Año a año, estas son cifras oficiales, son proyecciones de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. Fíjense cómo año a año el Paraguay fue creciendo en cantidad de habitantes, el departamento de Guairá, donde está Iturbe, también fue creciendo en cantidad de habitantes, pero Iturbe va disminuyendo en cantidad de habitantes, año a año. Preocupante, y visto de esta manera, parece hasta parte de un montaje. 2017, Sí. Mientras Paraguay, y si vemos de nuevo cómo fue evolucionando, Guairá fue creciendo en número de habitantes, Iturbe hoy está en 9.274. Así es. Y un promedio aproximadamente, según la proyección de lo que va a ir pasando desde ahora y lo que fue ocurriendo en los últimos años, que Iturbe va perdiendo 50 habitantes más o menos por año. Porque, fíjense lo que decía el material recién, en el 2015, por ejemplo, según datos oficiales, solamente nacieron 15 personas en Iturbe. Entonces la cantidad de personas va disminuyendo. Y son los jóvenes los que se van yendo de Iturbe. Cada vez hay menos iturbeños. Cada vez hay menos iturbeños porque, de hecho, no hay posibilidad de tener una cesárea, por ejemplo, en Iturbe. Entonces la gente va naciendo en otras ciudades, vuelve a Iturbe, a lo mejor hace la escuela, el colegio y después se va. Paraguay fue creciendo en número de habitantes. 2006 estamos viendo, 2007 cerca de 6 millones de habitantes. Guairá en sí fue creciendo en cantidad de habitantes, Iturbe va disminuyendo. Y hablabas del tema de los obstetras. En Sí. Iturbe no tiene el sistema público de salud una obstetra, por lo cual las madres que están en situación delicada tienen que ir a hacer nacer a sus hijos a otras localidades. Tampoco hay universidades, tampoco hay fuentes de trabajo. Estos son los números ahora. Así está el Paraguay ahora según esta proyección oficial. Lo que vamos a hacer ahora es con un simulador también oficial, también proyecciones, repito, oficiales. Vamos a mostrar lo que va a ocurrir en los próximos años. Ustedes ya veían, desde el 2000 hasta hoy, cómo fue aumentando la población del Paraguay, la población de Guairá, pero Iturbe fue disminuyendo. Vamos a ir hasta el 2025, proyecciones oficiales. Paraguay va a seguir subiendo en cantidad de habitantes. El departamento va a seguir subiendo en cantidad de habitantes, pero Iturbe va a ir disminuyendo y lo que en el 2000 era 10.125 habitantes de Iturbe, en el 2025 va a quedar solamente en 8.846 habitantes para el 2025. Iturbe, por eso es que decíamos, una ciudad que está condenada a prácticamente extinguirse, sin jóvenes, sin universidades, sin puestos de trabajo y casi sin hospitales, inclusive Santiago. Gracias, Enrique. Elocuente desde todo punto de vista. El intendente de Iturbe está con nosotros esta noche, Darío Cabral. ¿Qué tal, intendente? Muy bien, Santiago, un gusto, gracias por la invitación. ¿Esta es la realidad de Iturbe hoy, intendente?
Y sí, lamentablemente esta es nuestra realidad. Hoy Santiago, lo pudieron corroborar tu gente que estuvieron por allá. Así estamos viviendo en nuestra comunidad. ¿Qué pasó de aquel operativo salvataje por parte del gobierno? Bueno, en realidad Santiago, a que se le llama salvataje, esa plata era de los productores, obreros y transportistas que la empresa estaba adeudando en ese momento. Y lo que el Estado hizo es pagar por la empresa, pero esa plata estaba todo colocado por las deudas contraídas con anterioridad por los productores y por los otros beneficiarios, ¿verdad? Así que eso, como bien lo dijo ahí el compueblano Nenito, pasó por la mano de los productores, pero ya tenía todo dueño, ¿verdad? Así es que fue un lapso, unos días de satisfacción y nada más. ¿Y llegaron ustedes a conversar con el gobierno central respecto a esto? ¿Hubo algún proyecto que vaya más allá de ese operativo salvataje o todo terminó ahí, en los títulos de diarios que decían solucionado el problema de Iturbe? No, en realidad anduvimos bastante y seguimos hasta hoy batallando, ¿verdad? Se tenía algunos proyectos, pero que con el tiempo se fue acabando y hace un año y medio más o menos totalmente la única respuesta que recibimos hoy, que mientras no se resuelva el problema judicial con el que está la empresa, con estos acreedores, ¿verdad?, que es imposible. Primero tiene que expedirse la justicia y como bien sabemos, la justicia en nuestro país lleva años, Santiago, así que estamos así y esta es nuestra realidad en Iturbe. Intendente, ¿qué esperan ustedes los iturbeños del gobierno central a partir de esta crónica que contamos habiendo estado el equipo periodístico de AM ahí en Iturbe? No, y en realidad esto está en manos tiene que estar en manos del Estado. Son los responsables de toda la ciudadanía y Iturbe es parte del Paraguay. Nosotros siempre seguimos esperanzados que esto se solucione. Sabemos que existen grupos de personas, empresarios que quieren invertir en este campo, pero la traba principal, como te dije, Santiago, es la parte judicial. Y bueno, y está en manos del Estado, esto ordenar que se resuelva, o uno u otro lado, ¿verdad? Pero que se resuelva y de una vez por todas para saber realmente si esto se puede volver a funcionar o no, porque ese es el dilema. Hoy te cuento que en mi comunidad más del 60% de los padres de familia de las casas de Iturbe hoy están afuera. Y como dijo Nenito, la gente tiene que salir a rebuscarse de Santiago, tiene que comer. Y hoy están dispersos en todos lados, están en el norte, dentro del país y también muchos están afuera, ¿verdad? Esa es nuestra realidad. ¿Qué le pedirías a las autoridades si es que en este momento estuvieran viendo el programa respecto a lo que pasa en Iturbe? Como intendente de la localidad. ¿Y qué puedo pedir, Santiago? De que vayan, saben nuestra realidad, que vayan y que puedan, hay solución. Yo creo que está en manos de ellos la solución y la ciudadanía iturbeña les va a apoyar, va a poner todo lo que sea necesario, lo que nosotros podamos poner allá de nuestra comunidad para que esto se solucione y que realmente Iturbe, imagínense lo que se proyecta hasta el 2023. Nosotros somos optimistas, pensamos que esto se va a revertir, ¿verdad? Te cuento, Santiago, nosotros hace 2 años atrás la población realmente estuvimos muy cabizbajos, prácticamente nos entregamos, pero el año pasado a través de un grupo de personas dijimos no podemos bajar la cabeza, tenemos que ir adelante, entonces empezamos de vuelta, estamos trabajando, si es por eso, de acuerdo a nuestras posibilidades, a través de cooperativas, tratando de traer otros rubros, pero es difícil de buena primera, porque la gente, lo que sabe hacer la gente de Iturbe, y no solamente de Iturbe, sino de Borja, de San Salvador, de Ñumí, que son los distritos que realmente dependemos de la azucarera. Estamos tratando, pero es difícil de buena primera y necesitamos la ayuda de la gente, del gobierno principalmente. Nosotros pensamos que está en manos de ellos la solución de este problema. Intendente, muy amable, muchas gracias. No, muchas gracias y agradecerte, Santiago,
que le sigan dando a este problema desde hace rato y así la gente se va enterando. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa nos acompaña la abogada Laura Casuso. ¿Qué pasó en el departamento de Amambay? ¿Por qué mataron al hermano de Jarvis? Los detalles en breve en Telefuturo. La abogada Laura Casuso ya está con nosotros en estos minutos finales de AM. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para vos y tu audiencia. ¿Cómo estás, Santiago? Bien. Doctora, a esta altura y habiendo ya pasado unos días, ¿por qué mataron al hermano de Jarvis? Mira, la causa específica, la razón no se sabe. Lo que yo puedo responderte es lo que yo hablé con el delegado de la policía en Ponta Porá y él me daba 3 puntos específicos referente al modus operandi de lo que ocurrió, que no condice con nada absolutamente de lo que se especula, de que pudiera ser una venganza, que esto venga a consecuencia de la muerte de Jorge Rafat y todo ese tipo de situaciones. En primer lugar, porque lo mataron en Ponta Porá, siendo que él era una persona que constantemente estaba tanto en Pedro Juan como en Ponta Porá, porque en ambos lugares tenía sus empresas, sus oficinas, sus lugares de trabajo y familia. Después, por el tipo de arma que utilizaron. Utilizaron a 9 milímetros, que es lo más normal, como me decía el delegado, es lo que usan habitualmente, me dice, los sicarios poco preparados. Y el otro punto, me dice, es la manera así calma, tranquila. Si fuera una historia de una venganza, lo harían con todo un barullo, un poco más de alarde, como para decir, bueno, aquí estamos nosotros. Él no tenía enfrentamientos, digamos, que se conozcan, no pudo haber sido un pase de factura. Me decía alguien el otro día con quien conversaba, con códigos de frontera en la zona de conflicto, no van a matar a un allegado A, van a matar directamente al responsable de algo. No se especula el motivo por el cual pudieran haber matado al hermano a raíz de eso. No, justamente fue una de las primeras respuestas que yo di cuando comenzaron a preguntarme. Yo les dije, en la frontera no se mata a nadie que no tenga que ver realmente con el problema. Si yo tengo un problema con Santiago, mi objetivo es Santiago, no es el hermano de Santiago, ni la mamá, ni nadie. Entonces, partiendo de esa base, porque los códigos en la frontera, quieran o no, de una u otra manera, se respetan. Entonces, yo apunté siempre de que nunca iba a ser por una cuestión de venganza. ¿Qué ocurre? Ronnie es un muchacho que desde los años 90 al 93 vivió en el Japón. Él comenzó a trabajar ahí, comenzó a generar dinero. El dinero él lo mandaba a sus familiares y ahí comenzó a hacer inversiones. Especialmente comenzó a comprar cantidades de tierra, comenzar a tener animales y a su vez ciertas cantidades de dinero también lo ponía en calidad de préstamo con intereses. Entonces la lógica nos lleva a nosotros hoy más o menos a deducir, porque todavía oficialmente no hay nada, que puede venir por ese lado. A lo mejor alguien que tuviera alguna deuda a pagar por algún dinero prestado y como no lo estaba pagando, entonces, como aquel que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero, así como me dijo el delegado, quien haya sido que efectuó el trabajo al mando de quien sea, no es una persona de la zona. Porque ¿Y esta persona que apareció, abogada, como el supuesto responsable del asesinato que fue presentado incluso en medios de comunicación, ustedes lo conocen, saben quién es de la zona, pudo haber tenido, era hombre de Rafat, dicen, pistolero de Rafat, pudo haber tenido algún vínculo con el asesinato del hermano de Jarvis? Santiago, yo te voy a decir algo, yo estuve en el escritorio de Jorge innumerables veces, Jorge ha venido a Asunción, hemos estado reunidos aquí, hemos hablado, ha ido incluso a visitarlo a Jarvis, y en ninguna oportunidad yo lo vi a este señor. Yo sé que te referís a Dair Velo. Sí. En ningún momento lo vi. Supe de su nombre a raíz de una serie de situaciones que se fueron suscitando en la frontera después de la muerte de Jorge. Ahí es cuando
yo tomo conocimiento, puedo hablar por mí, yo tomo conocimiento de que este señor existía, supe que era un forajido de la justicia brasilera, supe que era una persona que pertenecía incluso a las Fuerzas Armadas brasileras, es un ex militar. Son cosas que fueron dando y no como una venganza por, digamos, la muerte de Jorge, porque una venganza van a tomar contra quien lo haya hecho, no contra Jarvis. Todo el mundo sabe, por más que se murmuran, pero fehacientemente saben de que Jarvis no tuvo absolutamente nada que ver en la muerte de Jorge. Entonces, no es una cuestión de venganza. Si algunas cosas que ocurren en la frontera están relacionadas a este señor, es por una cuestión de posicionamiento, de querer tomar la élite del control de la frontera. Y yo creo que cualquier persona que esté en ese mundo, porque es un submundo aparte, no va a ir a matar a alguien que no significa un enemigo ni un peligro para él. Van a buscar los medios de poder matarlo a quien a lo mejor sí puede significar un peligro, como sería el señor Jarvis. Y sin embargo contra él no vino. O sea, para ustedes la hipótesis más fuerte es la que tiene que ver al menos con esta posible deuda o con esta deuda existente y, como decía, muerto el perro se acabó la rabia. Exactamente, para nosotros pasa por ahí. Gracias, abogada, muy amable. Gracias a ti. Hacemos la pausa, venimos en breve con más de AM. De la noche con 58 minutos y por supuesto agradeciendo también a Selecta la confianza depositada en AM, cada uno de los anunciantes que son parte de esta gran familia. Nosotros vamos cerrando, ya está el equipo de Telefútbol presto para dar continuidad a la programación de Telefuturo, Enrique. Así es, empató Olimpia, perdió Cerro Porteño, ganó Luqueño. 2-0 perdió Cerro. Así es, 2 goles del colombiano Marín. Apareció nomás Vladimir Marín, ¿eh? Hay polémicas, hay un montón de cosas para ver. Todos ya estamos listos para seguirlo a través de las pantallas de Telefuturo. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo a las 20:30. En vivo, como siempre, hay mucho que compartir, hay mucho de qué hablar, así que gracias por acompañarnos. Quedan ustedes con Telefútbol. Está Rubén Darío, está Hugo Miño. Están todos. Está todo el equipo. Equipo completo. Equipo completo. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Chao.